Ustedes tienen un campo magnético y les dice que hay un electrón que se mueve a 30 grados respecto de ese campo. Entonces, qué sé yo, podría tenerlo, que el electrón se mueve, o sea que va a tener una velocidad así, a 30 grados del campo magnético. Y les pedía que averiguaran el radio de la hélice, porque acá la idea es que el electrón va a hacer no una trayectoria circular, sino que lo que va a ir haciendo, me parece, es una helicoidal. O sea, va a ir Ujú. haciendo cada vez, o sea, va a ir haciendo una hélice. Entonces, yo lo que lo planteé, dije, bueno, lo primero que voy a tener que calcular es la fuerza magnética para el problema, que es Q por la velocidad, por el producto vectorial con el campo magnético, y como esto es un producto vectorial, lo puedo escribir como Q por el módulo de B por el módulo del campo magnético por el seno de alfa. Entonces ahí ya me dan todos los datos. Esto, bueno, la carga del electrón, que no me acuerdo cuánto es, pero les da la velocidad, el campo magnético y les dice que alfa es 30 grados. Entonces, una vez que ustedes tienen la fuerza magnética, lo siguiente que plantean es la ley de Newton. Y acá les va a quedar esa única fuerza magnética, tiene que ser igual a la masa del electrón por la aceleración normal, porque ¿qué es lo que pasa acá? Esta velocidad va a tener una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial va a ser la que haga avanzar hacia adelante al electrón, y la componente normal va a ser la que haga que gire y vaya haciendo la hélice. Creo que acá hay una imagen. Paren que les comparto un cachito. ¿Usted tiene el libro del Serway? Se los muestro. Si no, yo Sí, lo sí. tengo acá. Los capítulos que da la cátedra, ¿no? Y no sé cuál edad, yo porque tengo el libro completo. Para que se los muestro acá un cachito la imagen para que se hagan la idea. Acá. Ahí no sé si aparece, A ver, ahí está, sí. pero bueno, básicamente lo que va a pasar es eso de ahí, la trayectoria del electrón. Entonces, nada, lo que tienen que hacer después para completar el problema, para sacar el radio, la fuerza magnética acá les va a quedar Q por B, por el campo, por el seno de 30, va a ser igual a la masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la hélice que siga el electrón. Listo, acá se les va Y después despeja. y Vamos a ver. después despega. Perfecto. Eso en cuanto al inciso A, después de mal les pedí esto. Después les pedía la distancia que avanza por revolución. Ahí, que chequeo.
Y la distancia que avanza por revolución es la velocidad por el periodo, porque como es una hélice, bueno, que les vuelvo. ¿No sacás el periodo solo? Porque me parece que... Sí, el periodo lo podés sacar, o sea, lo vas a necesitar también el periodo. Ah, y al periodo lo multiplicás por la velocidad. Exactamente. Ah, yo Pero, solamente saqué el periodo. pero lo multiplicás por la componente, esta componente de la velocidad es con el seno, y Sí. lo tenés que multiplicar por la velocidad que sería la componente paralela. No lo dibujo acá porque no me sale el dibujo, pero sería por el coseno del ángulo. O sea, Claro, sería por la otra, digamos, por la otra componente, o sea, la que te queda exactamente. Exactamente. la- Entonces la distancia, como el movimiento del electrón es helicoidal, o sea, es helicoidal, pero siempre avanza hacia adelante, la distancia que recorre es la velocidad, la componente paralela de la velocidad por el período, es cuánto avanza hacia adelante en una revolución. Mm. Tal vez para que se los dejo escrito. Mm. La distancia. Y el periodo, ¿saben cómo calcularlo? Sí. El periodo lo pueden poner como 2pi por R por sobre r B, sobre. Exactamente. que después van a terminar poniendo que es 2pi sobre W, ¿no? Claro, exactamente. 2pi sobre w. Y ahí sacás en el c, que con eso sacás el c después. Claro, que es, o sea, te va a quedar 1 sobre el periodo. Claro. Ok, pues Una consulta. Ahí Sí. la velocidad va a ir proyectada en seno o en coseno también. ¿En dónde? Acá. Sí, Acá, como es la velocidad esta, es la proyección la del coseno. está Esta bien. es b coseno. Está bien. Y habíamos dicho que para el C era la W, te quedaba 1 sobre T. Claro. Ahí está la frecuencia, no es W. Y después para el D es como en física 1. Sí. Sí, Ahí ustedes saben que planteas, el trabajo total es igual a delta T y esto lo ponen como 0. entonces esto es trabajo final menos trabajo inicial. Eh, claro, sí, trabajo final. O ya de ahí ya sacabas energía cinética. Exacto. Sí, eso es como física 1. Ahí se ve medio de la velocidad, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Bueno, Bueno, el problema 9 se los mando hecho en un rato. mm, O aparte de algunas cosas ahí que no se las tengo que preguntar a Juan también porque no me... sí, no te das drama. ¿A cuál pasaríamos ahora? El 10 creo que me habían dicho, sí, 10.
Que el 10, la idea de lo que pasa en el 10, fíjense, el enunciado un poco, el dibujo le botonea lo que va a pasar. O sea, en un caso los conductores van a sentir fuerza ¿cómo se llama esto? De atracción, y en otro caso fuerza de repulsión. Ujú. O sea, ustedes se dan, lo que me dijo Juan, lo más importante de esto es que entiendan de dónde sale eso de que se produzca atracción o repulsión. Porque después utilizan todos resultados conocidos, digamos, Mm. para resolver el problema. Yo encontré unas imágenes, una sacada al cerro y otra no, que por ahí, a ver si se las puedo compartir. ¿La están viendo ahí? No. Eh, No, en la ahí pantalla no hay nada. estoy viendo la pantalla. No. Ah, En no. blanco. Puse, No. no, tengo que elegir compartir. Porque la idea del problema 10, ¿cuál es? Cuando yo tengo un alambre o un conductor, o sea, un alambre conductor, este conductor de acá, el 1, va a generar un campo magnético en el conductor 2 y viceversa. Y acá en este esquema de la derecha, no sé, ¿el puntero lo ven? O... Sí, se puede ver, sí. Vemos el lapicito. Así, lo puse. Bien, joya. Acá esto de cómo queda el campo y la fuerza, esto lo sacan con la regla de la mano derecha. No sé si la cazan bien, va, si les sale bien, o a mí no me sale muy bien a veces, por eso les pregunto. Yo tengo problemas, o sea, siempre lo discutimos, lo terminamos discutiendo con los chicos. A mí un toque me cuesta, pero sí, más o menos la tenemos. Bien. O sea, la idea es que el pulgar apunta en el sentido de la corriente, entonces para donde cierran los dedos es para donde va a apuntar el campo Sí, magnético, claro. digamos. Esa sería medio la idea, pero pasa que, bueno, también hay mano derecha para un montón de productos vectoriales, entonces te terminas agarrando un pedo ese que... Sí, o, por ejemplo, hoy nos pasaba, hoy me pasaba en uno de una espira en el cuestionario Sí, y tenías la corriente en un sentido, pero creo que o sea, apoyabas la palma para darte cuenta en qué dirección se movían o sea, justamente se movía esa espira rara. Y, o sea, y no te apoyabas en la corriente. Era como que tenías que tomar el campo como referencia. qué paja. Sí, no, por eso. Claro. Este, Pero sí, en este caso, o sea, en la varilla pones el pulgar en el sentido de la corriente y te fijas que para donde giran los dedos básicamente, es para donde va la corriente, ¿no? O sea, es el sentido del campo. exactamente, o sea, el campo gira así, entonces lo que está marcado acá en este punto es cómo apunta el campo magnético en el conductor 2 debido al conductor este 1. Y acá, bueno, también está representado cómo quedarían sobre todo los vectores, porque después lo que hay que plantear, porque fíjense, el problema les pregunta cuál es la fuerza que sienten cada conductor en cada caso. Entonces, ustedes después lo que tienen que plantear es la siguiente definición, la de fuerza magnética. A ver si puedo escribir acá. Puedo escribir. Que es la corriente por L, producto vectorial, el campo. ¿Esta la tienen? Sí.
Ah, sí, la corriente, sí. Y por... Claro, Que ese con la esto- integral, sí. Sí, pero acá lo podemos zafar de la integral. Ustedes por ahí con la integral lo que pueden calcular, un resultado que van a usar en este problema es con la ley de Biot-Savart. No sé si esto, creo que en algún apunte debe estar hecho el resultado, si no, yo pues se los paso el desarrollo. Ustedes tienen esta ley, vale, creo que el Miquelino en el libro está así, así que me imagino que ella la debe dar igual. R... Ah, R... Sí, eso es lo de arriba es el momento, el U0, ¿no? La constante. Esto de acá, sí. Sí, joya. Sí, Claro, sí. sí, eso de Biot-Savart que, claro, esa Bueno, es si la ustedes ecuación de Biot. aplican esta ley para un alambre conductor, lo que van a encontrar, o sea, de acá lo que ustedes pueden sacar, hay un resultado que creo que lo debe dar en la teoría, si no lo tienen que hacer en alguno de los ejercicios. Que el campo magnético para un alambre conductor es este de acá. Sobre 2pi por... Ah, es Ahí, verdad, por sí, A, claro. sí, sí, que creo que en algún momento lo hace para un alambre conductor infinito, está bien. Sí, ahí caí. Recién ahora estoy Exactamente. cayendo. Entonces ustedes usan ese resultado y entonces ¿qué va a pasar? Como en el problema 10 yo tengo dos cables conductores, el campo de esos cables va a tener esta expresión de acá. Ujú. Entonces acá directamente, como este producto vectorial, ¿qué pasa? Yo tengo que el L, el vector L este de acá, va a ser siempre perpendicular al campo magnético. Lo que puedo usar es esto. En vez de meterme con el producto vectorial, me va a quedar L por B, por el seno. En este caso va a ser de 90 grados, o sea que todo esto me va a dar 1. O sea que la fuerza magnética, vamos a poner la fuerza que siente el conductor 1, que es el de acá arriba, va a ser la corriente 1 por el largo que tenga ese conductor, pero el campo magnético es el que le produce el conductor 2. Mm. Esa es la fuerza que siente eh, Un este. cable a efectos del otro, digamos. Exactamente. Entonces, después lo que hago, digo, bueno, pero yo sé cómo es el campo para un cable conductor cualquiera. Entonces, esto va a ser mu0 por I2, porque este campo es el que Eso, produce el conductor eh, 2. eso te iba a preguntar justo, es la corriente de dos. Claro, exactamente. Ok. Entonces, acá me queda calculada cuál es la fuerza que siente el conductor 1 debido al conductor 2. Y ahora, el conductor 2, ¿cómo va a ser la fuerza que sienta? Por Es la tercera I2, ley de Newton va a ser la misma, claro. pero con I2, vamos a poner acá este L1, L2, y acá va a ser mu0 y 1. Entonces, eso es lo que había que hacer en el problema 10. Y una pregunta, la separación, ¿viste que dice que la separación es de 10 centímetros? Sí, ¿Eso cómo afecta? y mientras más juntos estén, mayor Más fuerza de intenso. atracción, claro, más intensa va a ser la fuerza que sientan. Claro, pero yo lo que estaba pensando es que ahí en la ecuación de fuerzas, ¿qué dato es? El A es el A. Ah, es el A, no dije nada, qué tarado, no me di cuenta. No. Este, Claro, no, es la distancia que hay entre uno y otro, claro. Lo exactamente. estaba pensando como área, no sé por qué. Ah, no, no, claro, está bien. No dije nada. Es igual, si lo quieren ver bien, está también bastante bien explicado, por si le quieren pegar una leída, en la página
Bueno, no sé, yo imagino que la versión del libro, en la página 843 del Serway, está. 843. Voy a Sí. anotar eso. Lo busco, el cierto. ¿Qué edición tenés, Licho, vos? A ver. Séptima edición. Genial, gracias. Yo no sé en el Moodle cuántos capítulos estarán, pues si quieren les paso el libro completo. Que por ahí tiene algunas cosas. Yo ahora la última lo busco a ver si lo encuentro. Yo tengo el Bien. mismo, yo tengo la séptima. Yo tengo solo el volumen 2, porque creo que eso es lo único que entra, ¿no? Sí, sí, pues el volumen 1 es toda parte de lo que sería física 1, digamos. Claro. Sí, no sé si la parte de termodinámica la tienen en el volumen 1. Pasa el volumen 1 tiene toda la parte de termodinámica. Ahora estoy fijando en el índice. Eh, ¿En qué página dijiste? La 800. 843. Y en la 839 y 840 está hecho todo el cálculo de esto de acá del campo magnético. Esto de acá está en las páginas anteriores, en la 840 y en la 839. Está como el paso a paso hecho de cómo. Pero bueno, igual creo que si ustedes ya conocen el resultado, no lo van a tener que andar demostrando siempre, pues si no es. Claro. Sí, aparte creo que no lo piden. O sea, en los exámenes, si lo sabés, lo podés usar. Bueno, joya. Espero también. Nah, Ya sí. veo que ven. Sí, de última lo pueden chamullar diciendo por la ley de Biot-Savart sabemos que el campo en un conductor es tanto y enchufan, no sé, escriben así la ley y al toque el Sí, resultado. Y más tal o cual. menos. Claro. Creo que es lo que haría si me veo en el Sí, sí, apuro. esto. Sí, traten de mandarle. O sea, recuerden siempre en los exámenes que mientras más cosas haya, eh, más van a tener, más vamos a tener para ayudarlo, para ayudarlo. Bueno, piola. Y en este examen va a ser más o menos parecido, o sea, un punto de circuitos y uno de magnetismo y después los teóricos, o no se sabe bien. Y yo imagino que sí, que va a tener la misma estructura que el primer parcial. Esperemos. Pasa que acá el que me mandaron ustedes tiene 3 problemas. Claro, Sí, porque pero esto no tenía los de puntos cambio de la teóricos. dinámica lo hicieron este cuatrimestre. Así que no, pero yo calculo que sí, que va a ser así, 2 problemas y 2 estos para explicar teóricos. Y bueno, el problema 11. Paren que les voy a cortar y se vuelven a conectar al mismo link porque quedan menos de 10 minutos. Dale, 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 dale. 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 Y como esto es rectangular, va a tener lado A, lado B. No sé si estoy usando las mismas letras que la guía. Bueno, le pone L1 y L2, pero sería lo mismo, A y B. Sí, 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 se entiende, no te dará. Y a esto vamos a llamarlo lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En los lados 2 y 4, ¿cuánto va a valer la fuerza magnética? 0 porque son paralelos con el campo. Exactamente. Si ustedes plantean que la fuerza magnética es la corriente por el vector de longitud por el campo magnético, esto les da 0 porque
acá los lados son paralelos al campo magnético. Ujú. Entonces solo voy a tener fuerza magnética en los lados 1 y 3. Bien. Entonces, en 1 y en 3, la fuerza magnética me va a quedar la corriente, y esto lo puedo poner como I por el lado, por el campo. Y acá el seno sería de 90 grados, que esto es 1. Entonces las fuerzas van a ser en magnitud, van a ser I por A por el campo magnético. Después, dependiendo cómo sea, esto si lo hacen vectorial, a mí me quedaron en J, los vectores. Estos me Ujú. quedaron en J. Después lo otro que hay que hacer acá, lo que va a pasar entonces es que me va a quedar, esto les hago la vista como si fuera, para verlo mejor, sí, esto, vamos a poner así. Acá, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener el campo así, o sea, lo que estoy haciendo es viéndolo de frente al lado 4, digamos. Mm. Entonces, las fuerzas les van a quedar, si hace vectorialmente, les van a quedar así. Eso, se los da el signo de eso, se los va a dar el producto vectorial. Si esto después les queda alguna duda de por qué va esto así, lo vemos. O Entonces, lo sea que va a que pasar acá, sí, decime. eso lo que te va a decir es que es el torque, o sea, con eso ya después tenés como giro. Exactamente. Esto lo que va a hacer es un torque antihorario. Y el antihorario o el horario, no sé cómo lo toma Mike, pero es por el sentido de la corriente. Si la corriente circulara en el sentido contrario como está acá, lo que va a pasar es que estas fuerzas se invierten y el torque pasa a ser horario. Pero simplemente va a pasar eso. Como yo estoy viendo a la espira acá de frente, esto vamos a poner que es la vista frontal, esta distancia de acá es B sobre 2. Yo lo que estoy suponiendo es que la espira va a girar justo en el centro, alrededor de su centro, de un eje que pasa. Ese eje sería, si lo tuviera que dibujar acá, sería acá. O sea, la espira giraría así. Eso, Entonces, perdón, sí, eso lo elegiste porque te quedó en el J, ¿no? O sea, porque tu fuerza te quedó en claro, el J y exactamente. perfecto. Entonces, acá lo que tengo que calcular, si quiero saber el momento de... Porque acá el problema, lo que les pedía era que calculen el momento magnético, digamos, para una espira rectangular y que después repitan lo mismo para una espira circular. Entonces, la idea del problema es desarrollar cómo es para una espira rectangular y después con esa misma conclusión se calcula la espira circular. Entonces, si yo quiero el momento de torsión que va a recibir la espira acá, ¿ustedes están usando esta letra tau o la letra M? Tau, tau. Tau. Bien. Chau. Entonces, tau es R, producto vectorial F. Entonces, acá lo que me queda es que el torque de la fuerza 1 va a ser igual a B sobre 2
en menos K, producto vectorial F1, que va a estar en I. Como son perpendiculares, esto me queda F1 y el torque de la otra fuerza me va a quedar. Para la B. F no estaba en J. Sí, yo que puse en I. Sí, En I. perdón. Entonces tengo que... K por J te da I, entonces tú me vas a dar menos I. Claro. Exacto. Y acá le puse, yo le estoy mandando F2 y desde hoy que estaba llamando a esta F3. Así que esto acá. Entonces esto me va a dar también el menos I. Entonces el torque total de esta espira va a ser F1 B sobre 2 más F3 B sobre 2, todo en J. Y F1 y F3 ya sé cuánto valen. Valen ¿En J o en I? ni, perdón, la tengo en J. Entonces de acá cuando reemplazan por lo que vale F1 y F2, lo que les queda es que el torque total va a ser I, o sea, va a ser la corriente por la longitud A, por el campo, por B sobre 2, más la corriente por A, por B sobre 2. Saben que esto lo voy a correr un poco. Entonces, el torque total me queda I por A por B por B. Y esto, el lado A por el lado B, es el área de la espira rectangular. ¿Me fueron siguiendo hasta acá o algunos se perdió? No, yo creo que no entendí. Bien, hasta acá es para una espira rectangular. Ahora, en el problema 11, ustedes tienen la espira, pero que está formando un ángulo con el campo magnético. Ujú. Sí. Entonces, esa vista frontal que yo tenía hoy, como eso está inclinado, lo que me va a quedar yo, con esa inclinación, esto se vería más o menos así. Yo acá tendría esto así. Este sería el vector área de la espira. Ahora la espira está inclinada Uf, y me dice que esto está formando un ángulo. Ahí. Ahora esto está formando un ángulo de esta manera. Entonces, ¿en qué es lo único que me cambia al momento de torsión cuando tengo así el ángulo inclinado? Que cuando yo quiera calcular el torque de alguna de las fuerzas, siempre lo que nosotros buscamos es la componente
para que este producto me quede así. O sea, uso esta definición ahora. Entonces, si aplican esto con el ángulo este que forma la inclinación, lo único que les cambia es que el torque total va a ser exactamente lo mismo que antes, pero por el seno del ángulo. Ujú. Ah, joya, o sea, solamente te queda multiplicando el seno del ángulo ese alfa. Exactamente. Esto me quedaría así. El resultado total en I. Joya. Entonces, Claro. la conclusión a lo que uno tiene que llegar es que el momento, que eso creo que lo sacan de la teoría, que le dan la expresión a tau, que lo ponen así, como corriente por el vector área. Esta sería la expresión vectorial de esto que tengo acá arriba. Y a esto de acá es lo que se llama como mu, que es ¿cómo es el nombre que le Lo dan? dipolar magnético. S. Entonces la idea del problema es utilizar esto de acá. Claro. Ah, ok, qué joya. Ahí. Entonces, cuando quieran calcular después el área de la espiga circular directamente, ustedes siempre ahora trabajan con esto y les va a quedar, si la espiga es circular, el resultado es pi por radio al cuadrado Por la corriente, por por la el campo. corriente por el campo. Exactamente. Claro, buenísimo. Y si la espiga circular está inclinada, ¿qué me aparece acá? Seno. Ah, le metes el seno del ángulo. Claro. Claro. Mirá, Así cuando te lo explican es más fácil. Sí. No, pero buenísimo. Y bueno, hasta acá pude llegar. Después les paso el 9 y para el martes, esto no sé, le sacaron captura, fueron copiando, yo fui con Sí. Bien. Sí. Eh, Yo te puedo hacer una consulta de algo que me quedó algo que me quedó de la guía 4. a ver, decime. ¿Viste cuando están en los ejercicios de amperímetro y voltímetro? Te dice algo que llega a fondo de escala en un valor determinado, el galvanómetro. Sí. ¿Qué significa eso exactamente? Que llega a fondo de escala. Y si te digo lo más probable te sanateo. Pero para que me anoto y te lo busco ahora y te lo mando por. O sea, ¿qué significa fondo de escala? Claro. Porque siempre en los ejercicios te lo dice que llega a fondo de escala para un valor determinado y con eso tenés que hacer, eso te ayuda en las cuentas. Entonces, como que a veces me trabo con eso y no me quedaba claro. Bueno, ahora te lo busco porque ahora la verdad no. Me agarras medio en pelota, pero. Está bien, no hay drama, Licho. Y Ya bueno, con esto para el martes me resalvaste. vemos el parcial. Si quieren. Dale. Dale. Sí, de una, sí, buenísimo, sí. Sí puede ser. Genial. Pero ahora ya, ¿Cuándo es? ¿Cómo? el jueves. El parcial que es el jueves. Bueno. El jueves. Bien. Estamos Y medio el prendidos miércoles, fuego. ¿el cuestionario va a ser de 1 hora y media de vuelta? Creo que no. No, Creo. no saben. O sea, todavía no lo habían armado. Que nos Claro, matan. sí. O sea, No dijeron nada.
No, O sea, está el video por y eso me imagino lo van a definir el martes o el miércoles. Sí, sí, yo creo que el martes no, o el mismo miércoles. No, porque un cuestionario de 1 hora y media de vuelta, pero un día antes del parcial. No, ahí sí, ya me cambio de carrera, me voy a turismo, no sé. No, pero pará, ¿cómo un día antes el cuestionario, un día antes del parcial? El Claro, miércoles es el logo. claro, Claro, pero lo Ah, tenemos que ver como un repaso porque son los temas que entran en el parcial. ah, excepto la última partecita, pues, de Sí, es ese video que medio, es pero todo corriente de Eddie, que eso no entra. no sabía que el miércoles tenían eso. Sí, tenemos logo. Sí. eso por ahí lo que Ah, tiene de malo que este fin de lo tenemos que ocupar en ponernos al tanto con esos temas y con el laboratorio y por ahí perdemos un poco de tiempo para la última claro. guía, terminar de rematar la última guía y poder ver, no sé, parciales o cosas así.